En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde yo estoy gozoso porque estoy sintiendo en nuestros medios al Señor Jesús. Y en esta tarde, la verdad, no me esperaba de predicar, pero bueno, el tío Alfredo nos ha dicho que prediquemos y tenemos que estar sometidos. Y nada, espero que con lo poco que esta tarde pueda aportar, que no es mío, es recibido por gracia. Porque recordemos que todo aquello que el hombre pueda aportar no es nuestro. Me gustó una buena frase que escuché hace tiempo que decía: todo lo bueno que veas en mí es Dios, y todo lo malo que veas en ti eres tú mismo. Y yo en esta tarde, sin dar muchos rodeos, me gustaría hacer una lectura bíblica. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el libro de Colosenses 1:12: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aquí quiero hablar un poco acerca de la preeminencia del Evangelio. ¿Qué quiere decir la palabra preeminencia? El Evangelio en primer lugar. Los falsos profetas del Maestro en los tiempos de Pablo enseñaban un evangelio. ¿Y cuál era este tipo de evangelio? Enseñaban que los ángeles eran emanaciones de Dios. No creían que los ángeles fueran creación de Dios, sino que eran una deidad y que eran emanaciones de Dios. También creían en reglas legalistas. Esas reglas legalistas hacían poner leyes que Dios no había dicho, pero que ellos sí ponían. Y como un tercero, enseñaban el evangelio de la disciplina corporal. Creían que por medio de la flagelación en su cuerpo, ellos tendrían la bendición. Pero aquí Pablo resalta en este tiempo, con gozo, dando gracias al Padre, porque Pablo apareció en medio del pueblo de Éfeso con un objetivo. Vosotros, los falsos maestros, estáis presentando un evangelio falso, pero yo voy a venir a vosotros a presentaros un evangelio verdadero. Y ante estos dos choques frontales que se pusieron entre sí, pasó algo. Pablo estuvo allí. En Colosas no estuvo Pablo, estuvo en Éfeso. Pero sí escuchó de alguien llamado Epafras. ¿Y quién es este Epafras? Os voy a contar la historia de un héroe anónimo. Un héroe que no fue visto ni reconocido, pero tuvo una gran labor delante de Dios. Porque voy a decir algo: en este tiempo es más importante ser útil que ser importante. Porque útil hace que tu hermano pueda beber de tu copa cuando está sediento, mientras que siendo importante el hermano se queda muriéndose por falta de sed. Por eso hoy quiero resaltar la historia de un hombre anónimo, sin nombre, pero que tiene el Señor que resaltarlo en la Biblia. Epafras, un siervo de Dios. Dice la palabra del Señor que Epafras se dirige hacia Éfeso y escucha a Pablo predicando. ¿Y qué estaba escuchando? Pues nada menos que al Cristo crucificado, aquel que se ha levantado de entre los muertos. Epafras estaba recibiendo un mensaje poderoso. ¿Y saben lo que pasó? Pues aparentemente no pasó nada. Se fue a su casa y aparentemente no había pasado nada, pero se tiene que cumplir la palabra del Señor. Dice el libro de Marcos 5:19. Le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Cuando Epafras escucha esta historia, se va. ¿A dónde se va primero? A su casa. ¿Y qué le dice a su casa? He estado escuchando en Éfeso un hombre que ha dicho que Cristo ha pagado el precio por ti y por mí y que nos ha limpiado de nuestro pecado. Epafras había sido golpeado con el golpe de la gracia en medio de su corazón
se había encontrado con el Dios de Pablo. Porque qué importante es encontrarnos con el Señor. Porque la importancia no es del vaso ni tampoco del agua, la importancia es de aquel que nos ha creado. Y Epafras le predicó a su casa y le dijo: hoy os voy a traer el mensaje de salvación. Y yo le preguntaba al Señor en este texto y le decía: Señor, ¿y cuáles eran la evidencia de que la casa de Epafras fue salva? Pues estos creyentes demostraron tres cosas como evidencia de la salvación. Demostraron la fe, demostraron amor y demostraron esperanza. Y te voy a decir algo: ¿por qué puedo tomar esto como una referencia, como una evidencia de que han sido salvos? Porque, como he dicho al principio, tú sin Dios no puedes tener fe, tú sin Dios no puedes tener amor, y tú y yo sin fe no podemos tener esperanza. Por eso la palabra del Señor dio fruto dentro de sus corazones y la palabra se divulgaba y crecía. Ya no solo quedó en la casa de Epafras, sino que la palabra de Dios empezó a correr por el pueblo de Colosas. Y dice así la palabra en Colosenses 1:6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como contexto histórico he querido dar esta pequeña historia de Epafras, resaltando lo que la gracia de Dios puede llegar a hacer con el corazón más roto, herido y sucio que pueda haber. La gracia de Dios puede llegar a trastocar el más recóndito interior de nuestro corazón y puede llegar hasta ahí. Así pasó con esta pequeña familia. Pero entrando en el tema, sin irme del texto, quiero entrar en el mensaje. 3 puntos. El Señor nos hizo aptos, partícipes y herederos. Primer punto, nos hizo aptos en el Hijo. La palabra aptos quiere decir capacitar. Quiere decir que cogiendo algo roto que no sirve, algo que el mundo no puede entender que sea útil, el Señor lo ha hecho útil y lo ha capacitado según su gracia. Dice el libro de Primera de Corintios: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Punto 1. El Señor nos ha capacitado justificando nuestra causa. Quiere decir, el Señor nos ha justificado de la pena de muerte que teníamos, y no tan solo eso, sino que también nos ha santificado y nos ha purificado. Y ahora el Señor no solamente ha hecho esto, sino que nos ha pagado el precio de nuestra redención. Nos ha justificado, nos ha santificado, y el Señor nos ha hecho libres por medio de su redención. Al hacernos aptos tomamos 2 ventajas. ¿Qué ventajas tomamos? Punto número 1, somos llamados. ¿Cuántos de aquí saben que somos llamados por el Señor? Yo creo que soy llamado. ¿No crees que tienes la vida de Dios dentro de ti? ¿No crees que el Señor te ha llamado? Yo creo que el Señor me ha llamado. Dice el libro de Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor, nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La semilla de Dios y el llamado es a todo el mundo. No podemos decir que el Señor ha llamado solo a unos pocos, porque dice el libro de Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para todo aquel que en Él crea, no se pierda, todo aquel. El llamado de Dios no es para unos pocos. El llamado de Dios es para toda la humanidad que quiere reconocer que Jesucristo es el Señor. Nos ha sido depositada gracia. Dice el libro de Efesios 2:8, salvo por gracia y por medio de la fe, pues esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y aquí quería yo llevar el secreto de la gracia dentro de nuestros corazones.
A veces nos gloriamos porque creemos que aquello que producimos es por nuestras propias fuerzas. Nos gloriamos porque creemos y nos apropiamos de aquello que hemos sido recibido por gracia. Pero dice el Señor que somos salvos por medio de una gracia que no merecíamos, y Él nos ha dado una autoridad que tampoco merecíamos. Y esto no es por obra del hombre, para que el hombre no se gloríe. Hoy me digo a mí mismo, no tengo de qué gloriarme porque entiendo que todo aquello que recibo es por su gracia y por medio de la fe. Dice, vosotros seáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. El Señor nos ha capacitado no solamente para que seamos útiles, sino para que también estemos por encima de toda autoridad. De por encima de toda autoridad lo voy a decir para que sea más entendible. De autoridad sobre los demonios. Porque como hijo de Dios e hija de Dios, nosotros tenemos una autoridad que el Señor nos ha dado y nos ha dejado reflejada. Esa también es por su gracia y nos hace estar completos en Él. Volvemos al primer texto. Dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Punto 2. La palabra participar quiere decir tomar porción. ¿Cómo puedo apropiarme yo de algo tan santo y tan bueno, de una salvación tan santa? ¿Cómo puedo apropiarme de hacerla mía? No puedo apropiarme de algo tan santo, pero sí tomar mi porción. La palabra tomar quiere decir coger prestado, algo que no es mío, lo he cogido y aún cuando lo he cogido tengo que entender que no es mío. Dice la palabra del Señor. ¿Cómo participamos? ¿Cómo tomamos porción de este Evangelio? Ha habido evidencias, pero ahora ¿cómo nos hacemos partícipes de esta salvación tan grande? Dice el libro de los Hechos 26-18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Y ahora yo pregunto, ¿cómo tomamos porción de este Evangelio? Pues hermanos, es muy sencillo, abriendo los ojos que el mundo nos ha querido dejar y tapar. Y ahora abriendo nuestros ojos hacia la dimensión de fe y de gracia que el Señor ha preparado para nosotros. ¿Cómo? Nosotros nos hacemos partícipes. Nos hacemos partícipes dejando los deseos de la carne morir a un lado y viviendo según la naturaleza nueva que Dios ha implantado en nosotros, que es por el Espíritu Santo de Dios. Hoy quieres hacerte partícipe del Evangelio de la salvación. Pues hoy tú tienes que dejar, y yo también, nuestra mala manera de vivir y vivir conforme a Cristo. A lo mejor este mensaje no es un mensaje de muchos fuegos artificiales, y muchas cosas también las sabemos, pero vengo a recordarles aquello que nos toca tener por herencia y aquello que no. Dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido y real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El punto 2 es que nosotros nos hemos hecho partícipes porque anunciamos de aquel que nos salvó. Tú te haces partícipe del Evangelio cuando hablas de aquel que te ha libertado. Cuando le dices al mundo que ha habido alguien que ha roto las cadenas que tenías y que te ha libertado. Esa es tu participación en el reino del Señor. Por eso no quiero ser muy canso en esta tarde. Y vuelvo al primer texto, sin irme de él. Con gozo, dice el Señor, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Partícipes de su herencia. ¿Qué herencia? ¿Qué
¿Qué tenemos? Si dice la palabra del Señor que venimos desnudos al mundo y así también nos iremos. Pero ¿qué tendrá nuestro Señor Jesucristo? Que vivimos de una manera originalmente en medio de pecado y rotos, y nos vamos restaurados, regenerados, con herencia y sentándonos en los lugares celestiales juntamente con Cristo. No sé qué tendrá Cristo, que Cristo pasa de ser un pobre, roto, herido, malherido, a pasar a ser un hombre de provecho, lleno de valores, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nos hace tomar herencia. Aquí he querido partirlo en dos puntos: una herencia actual y una herencia futura. La herencia actual dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Señor nos ha dado una herencia actual, y es que a nosotros que no teníamos nada, nos ha hecho herederos y nos ha sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Pero no solamente eso, antes no teníamos dónde residir, pero ahora dice el Señor en su palabra que Él nos ha preparado una morada eterna, y nosotros esperamos con esperanza esa morada eterna, que no sabemos el tiempo, los lugares ni la hora. Pero sí puedo decirte una cosa: el Señor te ha sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Por eso no tienes que sentirte de menos, ni tienes que sentirte roto, herido, ni que nadie te quiere, ni tampoco apartado de la sociedad. Tú vales mucho para Dios. ¿Tú crees que si no valieras para Dios, Él había enviado a su Hijo? ¿Te crees que ha sido poco lo que el Señor ha entregado y ha hecho por ti? Dice la palabra del Señor. Mira lo que el Señor ha seguido haciendo por nosotros, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos la redención por su sangre y el perdón de pecados. No sé ustedes, pero a mí este texto me golpea mucho en el corazón, porque entiendo y comprendo que ha sido un muy alto precio lo que el Señor ha pagado por nosotros, y nos ha trasladado de un reino a otro reino diferente. Al reino de la enemistad nos ha pasado al reino de la luz y de la paz. Pero yo seguía preguntándole al Señor: Señor, sé que me has justificado, me has santificado, me has hecho sentar en los lugares celestiales, me has hecho coheredero, has preparado para mí una morada eterna, me has limpiado, me has perdonado. Pero ¿qué es lo que me espera? Porque que seas hijo de Dios no quiere decir que solo te salves y te vayas al cielo y ya está. Hay muchas bendiciones que nos perdemos por el desconocimiento de la palabra, pero hay bendiciones que nos están tocando, que tenemos desconocimiento de ellas, que el Señor en esta tarde quiere recordarnos. Dice el libro de Sofonías: herencia futura, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. El Señor ha dispuesto a sus convidados, pero primero ha preparado un sacrificio. Dice el libro de Apocalipsis 1:8 que el Cordero ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que el hombre cayese, el Señor ya tenía el salvavidas de gracia para el hombre. Pero dice el Señor que el Señor también ha preparado a sus convidados. Y yo, indagando en medio de la palabra, no voy a ser muy canso, indagando por medio de la palabra, me encontraba en el libro de Mateo 22 un texto que decía: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Atentos. Mas ellos no quisieron oír. Cuando yo leí esto,
sí que me dolió profundamente dentro de mi corazón. Porque el Señor, este Señor que aparece en el capítulo 22 de Mateo, dice que preparó una boda para sus hijos. Y para su hijo. Y dice que a sus siervos les envió y les dijo: llamad a los convidados para la boda, pero ellos dijeron que no quisieron oír. Este es un paralelismo con el mismo Cristo y el pueblo de Israel, y aquellos que escucharon de Dios. El Señor había enviado el sacrificio. Aquel verbo de Dios se apareció en medio de este mundo y se tabernaculó. Quiere decir que tomó forma, se despojó a sí mismo por amor a ti y tomó una forma encogiendo todo su ser. Hasta lo más profundo se despojó el Señor. Y hizo un tabernáculo viviente. Y yo no sé ustedes, pero me imagino aquel tabernáculo viviente de Dios. Me imagino las pisadas del mismo Dios por medio de esta tierra, haciendo señales, haciendo milagros, haciendo prodigios, de su boca saliendo la vida de Dios. Y que hubiera gente que no supiera escuchar la llamada. Me duele profundamente, porque si fueran capaces de ver a la vida y no reconocerla, tenían un grave problema. Pero yo te digo algo, y con esto voy a finalizar. Dice el libro de Apocalipsis 19:7 que hubo otro tipo de gente que sí supieron escuchar la llamada de Dios. Por medio de esta desobediencia de Israel, por medio de dejar su mirada hacia Cristo, nació una rama pequeña que va creciendo poco a poco y se va abriendo camino. Y se va abriendo camino. Y este es el pueblo de los gentiles. Y se tiene que cumplir lo que dice Apocalipsis 19. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Yo no sé en esta hora si tú me consideras y yo me considero la esposa del Señor, pero yo me considero que el Señor ha venido y ha sabido reconocer su llamada. ¿Cuántos en este lugar han reconocido la llamada de Dios? Hoy levanta tus manos sin ningún apresto. No tengas miedo de reconocer la llamada, porque todos aquellos que hemos escuchado la llamada tenemos esperanza. Y nuestra esperanza no avergüenza. Que el mundo nos diga locos, que la gente no me comprenda, que los hombres no te avalen, me da igual. ¿Por qué? Porque he confiado en el Dios de la vida. Su llamada no se puede negar, su llamada no se puede esconder. La llamada de Dios, entender la llamada de Dios. Y yo espero el retorno en los días en que el Señor retornará a su iglesia. Y dice la palabra del Señor que Él vendrá saltando entre los montes, que al sonido de trompeta retumbará todas las montañas de la tierra, que su voz será como un trueno atronador, en que todos los demonios tengan que ser ensordecidos, que vendrá la venida del Señor. Pues esa venida esperamos y aguardamos con esperanza. Por eso te digo, aquellos que nos precedieron primero se marcharon antes que nosotros, lucharon la buena batalla de la fe y ganaron la carrera. Pero hoy nos toca a nosotros pelear la batalla de la fe y llegar santos y puros delante del Señor. Y que esta llamada no se quede solo en una llamada, sino que la vivencia del Espíritu Santo en cada uno de los días que estemos en medio de este mundo, nuestra llamada sea la notoria y la luz del Evangelio resplandezca en nuestros corazones. Así que con esto, hermanos, es tan rato y espero haberles hecho bien. A lo mejor, como he dicho, no es un mensaje de fuegos artificiales,
pero sí es un mensaje que te recuerda que el Señor te ha limpiado, te ha salvado, te ha regenerado, te ha justificado, te ha santificado, te ha hecho sentar en los lugares celestiales y también te ha hecho recordar que tienes una esperanza, que si no morimos al toque de su llamada seremos arrebatados con él. Que Dios os bendiga mucho. Gloria sea para Dios. Bueno, pues lo que Dios ha querido hablarnos, lo creemos por la fe, hoy nos lo ha transmitido por mediación de nuestro hermano Aarón. Yo creo que desde hace aproximadamente los 2000 y pico de años, Jesucristo sigue predicando el Evangelio. Amén. A través de sus siervos. Gloria al Señor. Y una de las frases más gloriosas que puedas encontrar, una de ellas es esa que te voy a decir: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer de nuevo. Amén. Para una esperanza viva, la cual los que no oyen la palabra de Dios no la tienen, pero nosotros sí tenemos esa esperanza viva, que sea que vivamos o sea que vivamos, somos de Dios.